En el primer escenario donde nos pide diseñar un circuito para lograr este comportamiento, pues esta va a ser nuestra señal de entrada, que es máximo 5 volts, si queremos que nos salga una señal con una amplitud muchísimo menor y el rango que no conduce tiene que ser pequeño y pues nada más ondas positivas. Y sería este circuito en donde la resistencia nos serviría para variar un poco la amplitud y más o menos se vería así. Y pues sin esta resistencia igual nada más sería un rectificador de onda positivo, pero aquí nos ayuda a que la configuración nos quede de esta manera. Y como podemos ver aquí el rango donde no conduce es muy pequeño. Aquí pues son los 5 volts que teníamos de entrada. Aquí el voltaje es muchísimo menor, que es lo que queríamos, recortarlo. Y pues nada más nos salen ondas positivas. Para esta simulación, ¿qué es la señal sobre un nivel de offset de CDA 5 volts? Que es esta gráfica. Aquí tengo la simulación. Y bueno, o sea, primero, aquí podemos tener, bueno, aquí tenemos el voltaje de corriente alterna y corriente directa. Aquí, o sea, estas dos fuentes. Y si vemos aquí el de corriente alterna es de 5 volts y el de directa es de 5.7. Cuando se suman, está con el diodo polarizado directamente. Y la salida de la sumatoria va a provocar que se sume F1 más FB menos el voltaje del diodo, lo cual nos da 5 más 5.07 menos 0.07. Y una vez graficándolo, va a quedar algo más o menos así, donde aquí podemos observar que el pico más alto de la curva del voltaje, pues es 9.97, lo cual es muy cercano a 10, y con lo mismo en la onda de salida. Las fuentes de red. Ese es el escenario 3 de la práctica. Aquí podemos ver en la gráfica que nos piden un voltaje máximo de 3 volts y un mínimo de 0.7 volts negativos. Entonces en el simulador vemos que para el semiciclo positivo el diodo de 4 está polarizado inversamente, por lo que es un circuito abierto y no va a participar. Y por otra parte, cuando este voltaje de entrada esté en 0 volts, entonces el diodo 3 está polarizado inversamente por, por el voltaje de corriente directa. Entonces es un circuito abierto y el voltaje de salida es el voltaje de entrada. Por otro lado, cuando ese voltaje de entrada supera los 2.3 volts, el diodo 3 está polarizado directamente, se pone en corto y el voltaje de salida sería la suma de los 2.3 volts más los 0.7 volts del diodo. Y el semiciclo negativo, ahora este diodo 3 está polarizado inversamente y el voltaje de salida sería prácticamente los 0.7 volts de este diodo 4 que está polarizado directamente. Y es lo que veríamos en la simulación. El voltaje de salida está en prácticamente 2.97 volts y por otra parte tenemos menos 0.692, que sería prácticamente el menos 0.7, y con eso se comprueba el escenario número 3. Para el escenario número 4 nos piden una señal de salida con un valor máximo de 3 volts y en la parte negativa tiene que conservar la forma de onda, pero con una amplitud menor que la señal de entrada. Y eso se consigue con el siguiente circuito. En el semiciclo positivo, este diodo 6 está polarizado inversamente, por lo que no participa. Y cuando este voltaje de entrada esté en 0 volts, el diodo 5 está polarizado inversamente por esta fuente de corriente directa, por lo que el voltaje de salida es este voltaje de entrada. Pero una vez que este voltaje de entrada supera
los 2.3 volts de la corriente directa, entonces el diodo se polariza directamente y el voltaje de salida es pues los 2.3 más los 0.7 volts del diodo, que serían 3 volts. Y por otro lado, para el semiciclo negativo, ahora el diodo 5 está polarizado inversamente y el diodo 6 está polarizado directamente. Entonces, haciendo una ecuación de voltajes de Kirchhoff, obtenemos que habrá un voltaje máximo de menos 2.85 volts y que, como veremos acá en la simulación, vamos a obtener el voltaje máximo en la parte positiva de 3 volts, y para la parte negativa se conservará la forma de onda, pero la amplitud será ahora menor, que es prácticamente menos 2.8371, y acá arriba tenemos menos 2.97, y así se comprueba el escenario número 4. Para este problema necesitamos realizar un diseño con el cual se puede obtener la siguiente señal de salida, ya considerando la señal de entrada que ya habíamos propuesto, y después la señal de salida se requiere con los valores límites indicados en la gráfica que ahorita vamos a poner a continuación. Para excitar un transistor en una etapa de potencia posterior, el cual ya después de correrlo y graficarlo nos va a salir de la siguiente manera. Como podemos observar aquí, la gráfica sí nos dio como nos piden el ejercicio.